Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí este día. Estamos haciendo una oración. Les pido que guarden silencio, por favor. Estamos iniciando. Gracias. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos da, Señor, de estar juntos y aprender este día lo que tú tienes para nosotros. En el nombre de Cristo te damos gracias, Señor. Amén y amén. Muy bien. La conferencia de hoy se llama Los ejercicios espirituales. ¿Existen o es religiosidad? Yo quiero, antes de continuar, que me digan si los ejercicios espirituales existen o es algo religioso. A ver, levanten la mano los que digan que sí existen, que están fundamentados. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. Ok. Ahora los que digan que es algo religioso, eso de hacer ejercicios espirituales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, ¿y los demás? ¿No saben? Ok. Muy bien. Vamos a ver qué dice el estudio que vamos a hacer. Hechos capítulo 1, verso 8 dice, vamos a leerlo todos juntos en voz fuerte a las 3, por favor. 1, 2, 3. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Otra vez, por favor, en voz fuerte. 1, 2, 3. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Muy bien. Hoy no vamos a entrar al tema, hoy vamos a entrar directamente a la revelación. ¿Sale? Entonces nos vamos a meter directamente a la revelación. No se vale buscar las respuestas en Google, ¿eh? Es para pensar. Las preguntas que hacemos es para pensar, no es para investigar ahorita. ¿Sale? Porque si no, pues no. Las neuronas espirituales no van a trabajar, es lo que queremos. ¿Sale? Entonces, entrando en la revelación, ¿qué significa la palabra testigo? Así, llanamente. ¿Qué es un testigo? Llanamente. Alguien lo que vio lo que sucedió. Muy bien. ¿Qué es un testigo? Maggie. Alguien que puede testificar de primera mano. ¿Alguien acá quiere opinar? ¿Todos están de acuerdo? Ok, aquí tengo una definición de testigo. Dice, testigo es aquella persona que es capaz de dar fe de un acontecimiento por tener conocimiento del mismo. Ese es un testigo. Ahora, los testigos son las personas que declaran ante un juez o tribunal sobre su percepción, o sea, lo que vieron o escucharon, o conocimiento acerca de unos hechos y circunstancias relacionadas con lo que es objeto de juicio. Entonces, son personas que declaran ante un juez su percepción de lo que vieron y escucharon porque tienen algo de conocimiento de eso. Muy bien. Sin embargo, la palabra testigo que se menciona en el libro de Hechos tiene un significado totalmente diferente. Pregunta 1 de mesa. Según el Nuevo Testamento, ¿qué es un testigo? Corre tiempo. Muy bien. Entonces vamos a ver qué significa en el Nuevo Testamento la palabra testigo. Del griego martus, martureo, testigos. Literalmente, judicialmente, generalmente o figuradamente, por analogía, significa mártir. Esto lo enseñé el 17 de febrero, aquí.
Todos lo repitieron conmigo y ya se les olvidó. Según el Nuevo Testamento, cuando hablamos de testigo, estamos hablando ¿de qué? De mártir. Lo dijimos, lo enseñamos hace 3 meses. 3 meses y ¿qué? Y 10 días. ¿Qué pasó, mis estimados mártires? ¿Ya se les olvidó el concepto? El testigo, en el contexto del griego, tiene un carácter público. Se autoimplica en la verdad y fiabilidad, no por lo que dice o hace. Entonces, ¿por qué tienes ese testimonio ante los demás? Fíjense bien, me regreso atrás. El testigo, en el contexto del griego, tiene un carácter público. Se autoimplica en la verdad y fiabilidad, no por lo que dice o hace. O sea, uno es testigo no por lo que dice o hace. Entonces la pregunta es, entonces, ¿por qué tiene ese testimonio ante los demás? Si no es por lo que dice o hace. ¿Por qué? ¿Por qué será? Es testigo según el nuevo pacto, no por lo que dice o hace. ¿Por qué será testigo? ¿Por el poder que recibió? No. Por ahí va, pero no. Por ahí va, pero no. Ok. Vamos a leer 2 Corintios 2:14. Dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo el lugar el olor de su conocimiento. Ya también habíamos visto ese versículo, no sé si se acuerdan. Ok, entonces, el testigo no es testigo por lo que dice o hace, en el contexto de ser mártir. ¿Por qué es testigo entonces? ¿Por qué? Por lo que se aferra a ser, no. Por lo que es. No es testigo por lo que dice o hace, sino por lo que él es. Esa es la respuesta. ¿Por qué es testigo? Por lo que él es. Al testigo, los demás lo huelen. El aroma inconfundible del conocimiento de Dios. Entonces, uno es testigo, o sea, uno es mártir, no porque uno dice que es mártir o por lo que yo hago. O sea, yo no soy testigo por lo que hago o por lo que digo, sino yo soy testigo, ¿por qué? Por lo que yo soy. No sé si me doy a entender. ¿Sí? Un mártir no es alguien que dice, yo soy mártir, créeme, por favor créeme que yo soy mártir, no seas malo, por favor créeme que yo soy mártir. No. O sea, un mártir, luego dices, tú sabes que este es un mártir, porque hasta huele el olor de su conocimiento. Entonces, a sus discípulos Jesús les está diciendo, ¿qué cosa les está diciendo? Ahí dice, ¿qué dice? Que serían. Les está diciendo ustedes, a ver otra vez, Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo, y me seréis. Me seréis. O sea, si reciben ese poder, entonces seréis testigos. ¿Sí está quedando claro, no? Entonces, lo que les estaba diciendo Jesús es que iban a migrar de discípulos a testigos. ¿A quiénes les estaba hablando en Hechos 1:8? ¿A quién les estaba hablando Jesús? A los discípulos. ¿Y qué les estaba diciendo a los discípulos? Que iban a recibir ¿qué? Poder.
Y que una vez que recibieran el poder, se iban a convertir ¿en qué? En testigos. ¿Y qué significa la palabra testigo? Mártir. A los que les gusta estudiar otras religiones, en el Islam se usa mucho la palabra mártir. No sé si han checado ese dato. Los que les guste leer, estudiar otras religiones, ellos hablan mucho de ser mártir. Entonces, recibiréis poder cuando haya venido sobre y me seréis testigo. O sea, estamos migrando del discipulado a ser testigos del Señor. Es una graduación más. O sea, primero es ser ¿qué? Discípulo. Y una graduación más es ser ¿qué? Testigo. ¿Qué significa ser testigo? Mártir. Sin embargo, antes de ser testigos, primero como discípulos tenían que recibir ¿qué? Poder. Antes de ser testigos, primero como discípulos tenían que recibir ¿qué? Poder. Entonces, poniendo en contexto esta enseñanza, primero soy, ¿qué dice? Discípulo. Luego recibo poder. Y finalmente soy testigo o mártir. Es lo que está diciendo. Otra vez. Primero soy ¿qué? Discípulo. Luego recibo ¿qué? Y luego me convierto ¿en qué? En mártir o testigo. Ok. ¿Sí quedó claro? ¿Sí? Ok, vamos a ver si es cierto. Primera de Timoteo 4:7 dice: desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Segunda pregunta de mesa. ¿Qué significa la palabra piedad? Muy bien, vamos a ver qué significa la palabra piedad, porque la idea que traemos todos, que es muy general, no es la correcta. Ahí va. Piedad, del griego eusebes, se forma con el prefijo eu, que significa bueno, más sebo, que significa adorar, honrar. Entonces, una persona piadosa es quien tiene el espíritu de lealtad, el deber y el respeto filial. Lo voy a seguir ampliando. Piadoso es que sus actos son inspirados por amor a Dios y amor al prójimo. O sea que es bueno para adorar. Adorar, ¿se acuerdan que estuvimos enseñando? Quiere decir ¿qué? Servir u obedecer. Adorar no es cantar las lentas. Adorar es servir u obedecer. ¿Sale? Otra vez, adorar no es cantar canciones despacito con los ojos cerrados y las manos levantadas, sin aplaudir. Eso no es adorar. Adorar es servir u obedecer. Entonces, Pablo le dice a Timoteo que se ejercite en la piedad, o sea, en amar y servir a Dios, a las demás personas, que lo haga con lealtad, con respeto y con deber, o sea, con disciplina. Entonces, lo que le está diciendo Pablo a Timoteo cuando le dice ejercítate en lo piadoso, entonces le está diciendo que se ejercite en amar y servir a Dios, a las demás personas con lealtad, con respeto y con deber. Sigo, ejercítate en amar y servir a Dios, al prójimo, con lealtad, respeto y disciplina. Para todo aprovecha o en todo es provechoso, no solamente en la otra vida, sino en esta también. Entonces, una persona piadosa, ¿qué es entonces?
Es una persona que ¿qué? Que sirve u obedece a Dios y también sirve a su prójimo con disciplina, con orden, con lealtad. Y eso no solamente es provechoso en esta vida, sino también en la otra. O sea, también hay consecuencias en la otra. ¿Sale? Entonces ya aprendimos qué significa la piedad. Ser piadoso. ¿Qué es ser piadoso? Servir a Dios, servir al prójimo, pero ¿de qué manera? Con respeto, con disciplina y con lealtad. Eso es ser piadoso. ¿Ya? ¿Capish? Ok. Pregunta sencillita. ¿Qué es el ejercicio corporal? Es cualquier movimiento voluntario realizado por los músculos que gasta energía extra, además de la energía que nuestro cuerpo consume y necesita para mantener la vida o actividad basal. ¿Cuál es la actividad basal? Dormir, respirar, procesos metabólicos, entre otros. Entonces, ¿qué es el ejercicio corporal? Es cuando se mueven los músculos, se gasta energía, además de la energía, ¿verdad?, necesaria para mantener la vida de manera basal, o sea, básica, quiere decir. Entonces, cuando no se tiene la actividad de realizar ejercicios corporales, no se gasta energía extra. Y si no se gasta energía extra, no se requiere mayores requerimientos de alimentos que se transforman en energía. ¿Correcto? O sea, se supone que una persona que tiene una actividad física gasta más que energía, por lo tanto necesita mayores requerimientos, necesita comer más. Pero si alguien que no hace ejercicio y come más, se acumula, ¿verdad? Ok. Ahora sí, vamos a entrar a la revelación de la revelación. Tengo una pregunta, no es de mesa, es de botana, así de rapidito. Se la pusimos ahí en la publicidad en parte. ¿Qué pasa con la gran mayoría de las personas que reciben algún tipo de poder? Político, económico, ascenso en su trabajo. ¿Qué pasa con ellos cuando reciben este poder por primera vez? ¿Qué pasa con ellos? Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Pero recibiréis poder, dice ahí. Pregunta número 3 de mesa. Pregunta 3. ¿Qué significa la palabra poder? Del griego dunamis, que significa fuerza, capacidad, poder. La palabra dinamita deriva de dunamis. Se refiere al poder sobrenatural que se recibe antes de ser testigos por el Espíritu Santo. La vida tiene movimiento. Lo que ya no se mueve es que está muerto. El poder viene sobre la iglesia para producir ¿qué? Movimiento. Ese movimiento en su vida diaria es a partir del momento en el que ellos reciben ese poder, ese dunamis. ¿Se acuerdan cuando estaban los apóstoles? Y les dijo, no se muevan de aquí hasta que reciban ¿qué? Poder. O sea, ustedes se van a mover. Ustedes van a tener la capacidad, van a tener la fuerza. Para poder ser mártires, primero necesitan tener esta fuerza, necesitan moverse. Entonces, antes de que sean mártires, espérense aquí hasta que reciban esta dinamita para que ustedes se muevan
y puedan hacer lo que yo tengo planeado. ¿Sí queda claro? Ese movimiento en su vida diaria es a partir del momento en el que ellos reciben ese poder, ese dunamis. Esa palabra dunamis también tiene que ver con linaje, porque ese poder no es para que nos hiciera o los hiciera unos loquitos por las calles, sino que nos iba o los iba a hacer personas dinámicas. Es un tema generacional. Cuando les está hablando y les está diciendo, quédense quietos, no se muevan porque yo les voy a dar poder, es porque él estaba pensando en una ¿qué? Generación. Dios no estaba pensando en una persona. Siempre que Dios hace algo con una persona, está pensando en la generación de esa persona. No está pensando en ti, está pensando en ti como parte de. No está pensando en ti como un absoluto, está pensando en ti como parte de algo generacional. Por eso la palabra dunamis tiene que ver con un linaje, tiene que ver con un asunto de generación. Entonces, cuando les está diciendo, quédense aquí, les está hablando como generación. En el capítulo 1 de los Hechos, dice que va a venir un poder, eso ya lo vimos. Pero en el capítulo 9, dice cómo es ese poder. Vamos a leer Hechos capítulo 9, verso 31. Dice, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Van a leerlo todos a las 3. 9:31. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Ese poder nos habla de 3 cosas de las iglesias locales. 3 cosas. Inciso A, vivían en el temor del Señor. No vamos a ver el tema ahorita. No vamos a ver qué quiere decir que es el temor del Señor. Ese no es el tema. Inciso B, iban creciendo en número. Tampoco vamos a ver eso. Inciso C, estaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Entonces, cuando ellos recibían ese poder, ¿qué pasaba con las iglesias locales? Inciso A. Inciso B. Inciso C. A ver otra vez. Cuando esas iglesias recibían el Espíritu Santo pasaban 3 cosas. Inciso A. Inciso B. Inciso C. Pregunta de botana, no de mesa, de botana. ¿Debemos tener acciones y movimientos para atraer el poder de Dios? ¿Sí o no? No, unos dicen que sí. A ver, ¿debemos tener acciones y movimientos para traer ese poder de Dios? Acá dicen sí y no. No, sí. A ver. ¿Cuántos dicen que sí? 1, 2, 3, 4. ¿Cuántos dicen que no? ¿Cuántos no saben? Ok. La respuesta es no. El poder de Dios no se atrae. El poder de Dios se activa porque ese poder ya está en nosotros. Ese poder no es porque tú hiciste algo. No es por el apellido que tienes, ni la familia que tienes, o el dinero que tienes. Es un regalo de Dios. Ese poder
Él nos lo da por gracia, pero ese poder tú eres responsable de activarlo o de no activarlo. Entonces, ya tenemos una naturaleza que viene por la vida de Cristo. Fíjate bien. Cuando tú tienes a Cristo, tú tienes la naturaleza de Cristo. Esa naturaleza de la vida de Dios en nosotros debe de generar hambre. Debiera. O sea, supositoriamente hablando, nos tendría que dar hambre de las cosas espirituales. ¿Me explico? Ok. ¿Por qué muchos creyentes no tienen hambre de lo espiritual? O sea, una persona que no hace ejercicio, sana, estoy hablando de una persona, y que empieza a comer más. ¿Por qué hay personas que no tienen hambre? Porque no hacen ejercicio. Ahora, debemos entrar en una dinámica y en una práctica diaria de los ejercicios espirituales en el Señor para que podamos vivir una vida en Cristo. O sea, yo tengo que entrar en una dinámica. ¿Se acuerdan lo que leímos? Le dice Pablo, le dice, ejercítate ¿en la qué? En la piedad. O sea que sí hay ejercicios espirituales. Y le está diciendo uno de los ejercicios. ¿Cuáles serían algunos ejercicios espirituales? Aparte del que ya menciona Pablo a Timoteo, le dice, ejercítate en la piedad. Ya dijimos qué es la piedad, ¿se acuerdan? ¿Qué dijimos que era la piedad? Ejercítate ¿en qué? En amar, en servir a Dios y a tu prójimo con disciplina, con lealtad, con respeto. O sea, ama a tu prójimo sirviéndolo. Ama a Dios sirviéndolo, ejercítate en eso, porque eso te va a traer provecho no solamente en la otra vida, sino en esta vida. Entonces, ¿cuáles serían algunos ejercicios espirituales, aparte de ejercitarse en la piedad? ¿Cuáles se te ocurren? La oración, muy bien. ¿Perdón? La lectura de la palabra, muy bien. La enseñanza, muy bien. Hacer justicia, muy bien. Yo puse aquí unos. Congregarse es un ejercicio espiritual. Estudiar y prepararme en la palabra es otro ejercicio espiritual. Orar, compartir del Señor son ejercicios espirituales. Eso te ejercita. Lo que dijo Brian, hacer justicia. Lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo, ejercítate en la piedad. O sea, ejercítate obedeciendo, sirviendo a Dios, sirviendo a tu prójimo con disciplina, con lealtad, con amor, con lealtad. Entonces, es verdad, esto es para ti, porque lo hemos platicado tú y yo. Es verdad que somos completos en el Señor. Pero debemos comenzar a practicar para que la realidad de la salud que tenemos en el espíritu pueda expresarse como el atleta. Es que Guillermo tiene unos amigos que hablan sobre el tema de que sí, ya estamos completos. Y sí, es verdad que somos completos, pero debemos comenzar a practicar para la que realidad de la salud que tenemos en el espíritu puede expresarse como el atleta. Por ejemplo, ¿qué pasaría si en su tiempo, en su época, Michael Jordan nunca hubiera hecho ejercicio? O sea, ¿qué pasaría con él? O sea, no, es que tiene todo, está completo. Sí, mira, si tú ves a un fisicoculturista, de esos que enseñan los músculos, o Michael Jordan, o Julio César Chávez, o Fernando Valenzuela, un deportista de esos súper, tiene los mismos músculos que tú y que yo. Exactamente los mismos.
el asunto es el ejercicio. Eso es lo que hace la diferencia, la disciplina. Entonces, nosotros en Cristo estamos completos, pero si no nos ejercitamos, si no hacemos ejercicios espirituales, no podemos expresar la vida de Cristo. Así como el atleta no se puede expresar en toda su magnitud. ¿Qué hubiera pasado con Messi si no hace ejercicio? Dice Messi, no, yo nomás me paro al partido y juego. Y nunca corre, no hace ejercicio, no hace alimento, no hace nada. Pues por muy Messi, nunca hubiera logrado lo que logró. Porque es necesario practicar, hacer ese ejercicio. Entonces, ¿qué significa tener hambre de lo espiritual? Ya estamos concluyendo, ya estamos cerrando todo, ya vamos a acabar. ¿Qué significa tener hambre de lo espiritual? Significa que me estoy ejercitando en lo espiritual. Pero ejercitarme en lo espiritual no es lo mismo que hacer cosas bíblicas. Yo me puedo ejercitar haciendo cosas bíblicas y no quiere decir que me estoy ejercitando en lo espiritual. Lo voy a explicar. Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién? ¿Sino quién? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, pues ¿qué? No le echamos ganas, no profetizamos, no echamos fuera demonios, no hicimos muchos milagros. O sea, pues yo hice cosas bíblicas, Señor. Bueno, ya sabemos la respuesta, ¿verdad? Ejercitarme en lo espiritual tiene que ver con cumplir la asignación con lo que fui diseñado. Voy a poner un ejemplo. Otra vez regreso con Michael Jordan. Michael Jordan es probablemente uno de los 3 mejores basquetbolistas que ha existido en toda la historia del básquetbol. Pero Michael Jordan, hubo una época en su vida que se metió a jugar béisbol. ¿Y ustedes creen que fue un jugador de béisbol extraordinario? No la hizo. O sea, sí jugó, pues le dieron chance y todo, y era de regular a bueno, pero no era la maravilla como básquetbol. ¿Por qué? Porque no era su asignación. No es para lo que él fue diseñado. Él fue diseñado para jugar ¿qué? Básquetbol. Entonces, si yo me ejercito, si yo me pongo a hacer cosas porque Puerto Vallarta tiene necesidad, pero no es lo que Dios me dijo que yo hiciera. Oye, Señor, pero si en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre hice, mira, siempre va a haber necesidad. Jesús, cuando él vivió en la tierra, tengo una pregunta. ¿Se acabaron al 100% todos los enfermos? ¿Pero que no había necesidad? Es que la iglesia se ha estado moviendo por las emociones. Es que aquí hay mucha necesidad. Sí, el problema no es si hay necesidad. El problema es que cada uno de nosotros tenemos una asignación de parte de Dios para suplir esa necesidad. Entonces, si hay alguien que no fue sensible, a veces nosotros queremos ser sensibles y andamos haciendo cosas a las que no fuimos llamados. Pero es que hay necesidad. Sí, pero nosotros no nos movemos por necesidad. Nosotros nos movemos por obediencia al Espíritu Santo. Si Dios te dice que vayas al basurero y que le ayudes a los niños de allá, ve, hazlo. Pero si no te dice, va a ser llamarada de petate, vas a ir 1, 2 o 3 años y luego ya no vas a volver. Porque no es algo de lo que tienes hambre.
No tienes el hambre suficiente para estar haciendo eso, ejercitándote en eso. Tú tienes que descubrir qué cosa es la que tú tienes que hacer de parte de Dios. Mientras tú no sepas exactamente de parte de Dios qué es lo que tienes que hacer, te voy a decir lo que me decía mi mamá cuando yo era chiquito y le quería ayudar en la cocina. Mijito, mucho ayuda el que no estorba. No te metas a hacer cosas que no tienes esa asignación, porque vas a estorbar. No, es que yo veo una necesidad. Y ahí va la gente. ¿Y cuánto duran los ministerios? 6 meses, 1 año. Y luego, no, es que yo me siento solo, siento que nadie me apoya, es que me dejaron todo a mí. No, pues así no. ¿Por qué? Porque cuando es tu asignación, cuando es algo que viene de parte de Dios, tú lo vas a hacer. Con el pastor, sin el pastor o a pesar del pastor. Con el hermanito, sin el hermanito o a pesar del hermanito. Con dinero, sin dinero o a pesar de dinero. O sea, tú vas a hacer lo que tú tienes que hacer de parte de Dios porque esa es tu asignación. Tú tienes esa hambre. Pero cuando no la tienes y ves la necesidad, ahí andamos andamos disque de mártires cuando ni siquiera llegamos a discípulos. Sigo. Pregunta número 4 de mesa y última pregunta. ¿Cómo saber si estoy ejercitándome de acuerdo a mi asignación? Corre tiempo. Respuesta, muy fácil. Si tengo o no tengo hambre de las cosas espirituales. O sea, si yo soy una persona que dice, ay, llegó el domingo, bueno, pues voy a ir a la iglesia. Si dice, ay, pues bueno, voy a ver qué dicen. Voy a leer la Biblia un ratito a que me dé sueño. Para dormir bien, porque si veo el Face, pues me despierto y no me duermo. Pero si leo la Biblia, sí me da sueño, ¿verdad? Si tú estás así, muy fácil. Si tienes o no tienes hambre. Ejercitarme en la piedad es que mis actos están inspirados por amor a Dios y amor al prójimo. O sea, que le adoro. Recuerda que adorar es servir y obedecer. ¿Recuerdan lo que vimos de piedad? Ejercitarme en la piedad es amarlo y o servirlo con lealtad, respeto y disciplina. Eso es ejercitarme en la piedad. Es servir a Dios con disciplina. No es cuando tenga ganas, no es a veces sí, a veces no. Tiene que haber un asunto de lealtad, de disciplina. Ejercitarte en la piedad para todo provecha o en todo es provechoso, no solamente en la otra vida, sino en esta también. Mira, muchas veces decimos, ¿por qué no me va bien aquí? Porque no te estás ejercitando. Cuando tú te ejercitas en servir a Dios, todo es provechoso. Todo te va a salir bien. ¿Por qué no me salen bien las cosas? ¿Por qué no tengo los resultados que yo quiero? ¿Por qué al otro sí y a mí no? Muy fácil, porque no estás ejercitándote. Es como decir, ¿por qué tal deportista tiene estos logros deportistas y económicos y yo no? Porque él hace ejercicio, él es disciplinado, tú no. Tú no eres disciplinado. Todos los deportistas, Arnold Schwarzenegger, Messi, Cristiano Ronaldo, Pelé, Julio César Chávez, el Finito López, Mohamed Ali, Fernando Valenzuela, el que le pongas. ¿A poco crees que lograron lo que lograron? Nada más porque tenían ese don. No. Lo desarrollaron. Tú tienes dones de parte de Dios.
Pero si tú no desarrollas esos dones, si tú no haces ejercicio de eso que Dios depositó en ti, aunque estés completo en Cristo, si no desarrollas lo que Él puso en ti, solamente te vas a quedar como el chinito, mirando a otros. ¿Y por qué aquel esto? ¿Y por qué aquel otro? Porque tú no lo desarrollas, brother. Porque eres indisciplinado. Porque te vale. Porque después lo veo, después leo, después checo. Al cabo es que como soy bien inteligente, pero este no es un asunto de inteligencia. Este es un asunto de disciplina, de amor, de tener hambre, decir yo quiero. De eso se trata el cristianismo. Ejercitarme en la piedad es amarlo y servirlo con lealtad. Ok, ya lo vimos. Entonces es ejercitarte en la piedad para todo aprovecha. Muy bien, sigo. Decir que te ejercitas en la piedad y no tener hambre es una contradicción. Si tú dices, no, yo sí, pero no tienes hambre. Mira, tú mismo sabes si tienes hambre o no. Como dijo el salmista San Ernesto de Asís, no os hagáis. O sea, nosotros sabemos si tenemos hambre o no. ¿Para qué nos hacemos tontitos? O sea, nosotros podemos poner la mejor cara. Ese es un asunto entre tú y Dios. En este lugar, nadie te va a pedir cuentas de, a ver, dame tu sobre, ¿estás diezmando? ¿No estás diezmando? Que sí, ¿cuánto diste? ¿Cuánto no diste? ¿Estás discipulando? Mira, yo vengo de una iglesia, te voy a decir de dónde vengo yo. Yo vengo de 4 generaciones de evangélicos. Yo nací en una iglesia bautista. Ahí nací yo. Mis papás ahí se conocieron. Mis abuelos, mis bisabuelos. Uno de mis bisabuelos era predicador. ¿Y sabes qué se hace en esas iglesias? Antes de la reunión se tiene una escuela dominical, una escuela bíblica. Y entonces se pone ahí por clase, tú tienes que decir, ¿cuántos versículos leíste en la semana de la Biblia? Y dicen, leí tantos versículos. ¿Cuántos versículos te aprendiste de la Biblia? O sea, y a la hora de que entrábamos al culto, se leía, en general decían, en la sección de niños, tantos niños leyeron tantos versículos y se aprendieron tantos versículos, juntaron tanto de ofrenda, tienen tanto tiempo asistiendo, y te daban cada domingo un récord de lo que hacía cada quien. ¿Sabes qué pasó con casi toda mi generación? La gran mayoría de los de mi generación, la gran mayoría, no quieren saber nada de Dios. Y los poquitos somos predicadores. O sea, tú tienes que decidir qué estás haciendo con tu vida. Aquí nadie te va a pedir cuentas como en la Bautista. A ver, ¿cuántos versículos leíste? ¿Cuántos versículos te aprendiste? ¿Cuánto dinero diste? ¿Cuál es tu récord de asistencia? Así nos tenían todos los domingos. Yo iba los domingos en la mañana, los domingos en la tarde, miércoles, viernes y sábado. Ahí nací yo en la iglesia. Yo sé lo que es reglas. Mi tío era el pastor. Mi papá era el superintendente de la escuela dominical. Mi otro tío era el presidente de diáconos. Mi abuela era la maestra de los adultos. Mi mamá era la líder del auxiliar de niñas. Mi tía era la maestra de jóvenes. Yo ahí nací, en las bancas de la iglesia. El texto principal que aparecía en el templo era Habacuc 2:20. Calle delante de él toda la tierra porque Jehová está en su santo templo. Ahí está, Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Habacuc 2:20. O sea, que no hagas ruido en el templo, que estés callado. Ese era el versículo. Pero
¿Qué es hacer ejercicios espirituales realmente? Es un asunto de tener hambre. Sigo. La que sigue, por favor. La que sigue, cabina, por favor. El poder o dinamita, dunamis, es para obtener la fuerza que me alimenta para seguir moviéndome en el ejercicio que me fue encomendado. ¿Para qué es el poder? Para que te sigas moviendo. ¿En qué? En lo que te estás ejercitando. Y el ejercicio que tienes que hacer tiene que ver ¿con qué? Con tu asignación. Todos tenemos que ejercitarnos, pero no todos hacemos el mismo ejercicio. ¿Tú crees que Michael Jordan hacía los mismos ejercicios que Fernando Valenzuela? ¿O que Julio César Chávez? ¿O que Bolt, el jamaiquino que tiene el récord de más veloz del mundo? Todos hacen diferentes ejercicios. Todos tenemos que ejercitarnos, pero no todos nos alimentamos igual. Tú te vas a alimentar de acuerdo al ejercicio que tienes. Todos nos alimentamos. Mira, hay personas que salen de aquí y me dicen, brother, me llegó algo de parte de Dios. Y hay personas que pues estuvo chido, se tardó mucho. Pero bueno, hay otros que ni siquiera dicen, o sea, ni vienen. Andan en su rollo. ¿Sí me explico? O sea, todos somos diferentes. Todos tenemos que ejercitarnos, pero no todos cumplimos la misma función o asignación. O sea, todos tenemos que ejercitarnos, alimentarnos, pero los ejercicios depende de tu llamado, depende de tu asignación. Todos tenemos que ejercitarnos y todos tenemos la misma fuente de energía. Eso sí, es el mismo proveedor. El que te provee a ti para hacer lo que tú dices que tienes que hacer de parte de Dios, es el mismo que me provee a mí. No puedes ser mártir o testigo si no te alimentas. No puedes. O sea, primero eres discípulo y después de discípulo, ¿qué sigue? Recibo el poder y después de que recibo el poder, entonces ya me muevo para hacer ¿qué? Lo que tengo que hacer. Entonces me convierto en testigo, pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu y me seréis hasta entonces. La vida no se trata de que sea un discípulo débil, frágil o endeble. De eso no se trata la vida. No se trata de ser un discípulo débil, frágil o endeble. La vida en Cristo se trata de que sea un discípulo que de acuerdo a tu asignación puedas decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque hay personas que dicen, todo lo puedo en Cristo que me fortalece y no les salen bien las cosas. ¿Por qué? Porque no están en su asignación. Solamente en tu asignación todo lo puedes en Cristo. Si no estás en tu asignación, si tú estás haciendo cosas por la necesidad que ves en otros y dices, es que todo lo puedo. No todo lo puedes porque no estás haciendo lo que Dios te dijo que hicieras. Todo lo puedes si estás en lo que Dios te dijo que es tu llamado. Si no es tu llamado, simple y sencillamente no todo lo vas a poder, las cosas no te van a... Pero estoy haciendo cosas para Dios. A Dios no le importa que hagas cosas, Él no necesita que hagas cosas para Él. Él quiere que lo obedezcas, nada más. Que hagas lo que tienes que hacer, punto. Pregunta última. Y esta no es de mesa ni es para contestar.
Esto es para que te contestes tú solo. ¿Qué también te alimentas para hacer el ejercicio que Dios te predestinó? Es para ti. ¿Qué también te estás alimentando? La alimentación, tú eres responsable de tu alimento. Cada uno de nosotros somos responsables de nuestros alimentos. ¿Sí sabías eso? ¿Sí sabías eso? En lo físico también, en lo material también. Si hay alguien que está desnutrido, ¿por qué crees que está desnutrido? Es que no se alimenta bien. Ahora, ¿tú te imaginas a un hombre que tiene acceso a todo el alimento posible y que tiene acceso a ejercitarse, que tiene todos los instrumentos para ejercitarse y tiene todo el tiempo para hacerlo, y que aparte de que no haga ejercicio esté desnutrido? ¿Tú qué pensarías de alguien así? Oye, este cuate tiene todo. ¿Por qué no se alimenta bien? ¿Por qué no hace ejercicio? Así estamos muchos de nosotros. En Cristo estamos completos, pero ahora tenemos que ejercitarnos. Tenemos que descubrir nuestra asignación. Tenemos que saber exactamente qué es lo que Dios diseñó para cada uno de nosotros. Lo que Dios diseñó para ti es diferente a lo que Dios diseñó para tu hijo, para tu hija. Es que yo quiero que mi hijo continúe. Eso es lo que tú quieres. Pero mucho ayuda el que no estorba. Deja que tu hijo descubra de parte de Dios. Ayúdalo a descubrir de parte de Dios qué es lo que él tiene que hacer. Es que mi esposa, mi esposo, mi papá, mi tío, mi hermano, déjalos. Ayúdalos, apóyalos. El día que tú te enfoques en ti, es el día en que tú vas a poder ser eficiente en tu generación. Terminamos la grabación.